Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación del viento que mece las ramas parte 3. Recuerden que si desean leer el webtoon lo pueden hacer desde las apps oficiales, son totalmente gratis y estarían apoyando al autor. Los links estarán disponibles en la descripción de este video. Asimismo, me gustaría hacer llegar mis saludos especiales a Tamara Aikuwa y a Melissa Pérez. Muchas gracias por mandar sus saludos, chicas. Por otro lado, si eres nueva o nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawaii Nest, donde descubrimos historias. Killian y su grupo habían llegado a la entrada del templo. En el momento de su llegada, un sacerdote de bajo rango salió corriendo para recibirlo mientras le pedía que esperara al arzobispo. Ante esto, Killian se negó y ordenó que lo guiaran directamente hasta sus aposentos. Pero al ver que el muchacho no parecía entender sus mandatos, frunció el ceño con frialdad. Él no era un hombre cuya paciencia era infinita. Afortunadamente, un sacerdote de alto rango salió apresuradamente y comenzó a guiar a Killian y a su gente. Docenas de monjes se alineaban en la sala. El sacerdote, al darse cuenta de que Killian los estaba mirando, le explicó que aquellos jóvenes pertenecían al templo de Habitus y estaban ahí para servirle. Aún así, el archiduque despidió a todos. No había necesidad de que estuvieran ahí, cuando sus mujeres podían hacer todo eso y más. Además, su habitación no era un lugar apropiado para jóvenes devotos. De cualquier modo, Killian entró quitándose el abrigo y arrojándolo en cualquier parte. Las jóvenes damas lo siguieron casualmente y comenzaron a organizar todo. El sacerdote, por otro lado, nervioso aún por las palabras de este, abrió la boca nuevamente para explicarle que pese a que estaban en un templo, el lugar seguía siendo inseguro. Por lo tanto, era necesario que contara con la compañía de los sacerdotes que enviaron, ya que poseían excelentes poderes divinos. Pero Killian lo ignoró por completo, y extendiendo su mano, llamó a Rieta. La esbelta mujer de cabello rubio se acercó en medio de sorprendidos jóvenes que rara vez habían tenido la oportunidad de ver la belleza de una dama, e incluso muchos de ellos contuvieron la respiración y se sonrojaron por ella. Asimismo, Rieta caminó en silencio hacia Killian, y gentilmente colocó su mano sobre la de él. Los ojos rojos candentes se encontraron con los suaves ojos azul cielo y en un susurro íntimo le pidió que lo bendijera. Pronto, una luz clara y transparente rodeó a Rieta, quien colocó sus manos sobre sus enormes hombros. Entonces se inclinó y besó su frente. Los murmullos se fueron apagando a su alrededor e incluso pudieron escuchar cómo algunos contenían la respiración. Los ojos de Killian se iluminaron y con una sonrisa llena de satisfacción, tomó a Rieta por la cintura y la acomodó en su regazo. El movimiento fue tan inesperado que sorprendió a Rieta. Sin embargo, fiel a su papel, envolvió sus brazos alrededor del torso de Killian. Él, por su parte, miró a los presentes como una bestia lánguida. Entonces, con una voz fría, les hizo saber que él no necesitaba a nadie más, ya que, como podían ver, su amante era una maga con talentos divinos. Después de que toda la gente se dispersara, las damas rápidamente se pusieron manos a la obra, lanzando bendiciones o hechizos de protección. Sin embargo, la mirada de Killian solo seguía los movimientos de Rieta, quien realizaba su trabajo meticulosamente. Tenía que admitir que aquella mujer de apariencia débil había superado con creces sus expectativas, abandonando su impresión inicial de personalidad tímida y adaptándose rápidamente a las circunstancias y exigencias. Nada mal. Rieta había demostrado que era útil realmente. Cuando la ceremonia terminó, a nadie le sorprendió ver al archiduque de Axias viniera a saludar tanto como escoltar a la reina. Sin embargo, muchos de los presentes contuvieron la respiración y esperaron la reacción de su señora al ver a Killian con un atuendo suelto e informal junto a sus concubinas como si quisiera presumirlas. Cuando la reina Bertasti se acercó, se detuvo en las escaleras junto a Killian y aguardó unos instantes antes de sonreír y darle la bienvenida. Asimismo, Killian también respondió con el mismo gesto. Fue entonces cuando la reina se inclinó más cerca y le susurró en un tono gentil, que distaba mucho de lo que realmente pretendía. Una lástima seguir con vida. Ante eso, la sonrisa de Killian se acentuó aún más. Ni lo menciones, le replicó él. Pero entonces, ella volvió la carga
quise decir que es una pena que todavía esté vivo. A lo que Killian le respondió, eso es lo que quise decir también. La conversación entre ambos era tan brutal que nadie se atrevía a intervenir. Aún así, las dos cabezas imperiales seguían manteniendo la fluidez de su plática con tanta naturalidad y sin ninguna preocupación que nadie podía creer que eran blasfemias e insultos lo que soltaban cada tanto por tanto, mientras los rostros de los oyentes se volvían moradas de los nervios. Solo los rostros de la reina y el archiduque estaban tan tranquilos como máscaras. La aguda batalla verbal y psicológica se produjo y nadie retrocedió hasta que llegaron a su destino. La reina, limpiándose la mano que había tocado a Killian con un pañuelo, le soltó que seguirían poniéndose al día después, pero que de momento él debía prepararse para la ceremonia de bendición. Entonces se giró gentilmente mientras le mencionaba que esperaba que lo disfrutara. Una vez dentro, la conversación entre ambos se mantuvo igual que antes, y de hecho, en esta ocasión la reina se había tomado más atrevimiento cuestionando la posición de Killian como cabeza de familia. Pero aún así, este no le había tomado la importancia del caso, alegando que su vida amorosa estaba perfectamente tal y como era, mientras señalaba a las bellas damas que siempre lo acompañaban. Así que en vista de que no iban a llegar a ningún acuerdo con este aspecto, al final el tema de la plática se fue trasladando hasta el asunto importante por el que todos estaban reunidos, la ceremonia de bendición. Y dado que Killian seguía negándose a los favores de la reina, ésta le prometió que le prestaría especial atención a dicha ceremonia. Por lo tanto, enviaría más tarde a una de las sacerdotisas principales del templo, Ostia, quien además resultaba ser la prima de la reina. Killian frunció ligeramente el ceño al escuchar esto. Pese a que la mujer llevaba una sonrisa dibujada en el rostro, algo en sus palabras la hicieron sonar muy sospechosa. Fue entonces cuando uno de los sacerdotes intervino, explicándole que los preparativos previos para la ceremonia eran mantenerse limpio en cuerpo y alma, lo que en otras palabras solo significaba que debía abstenerse de cualquier tipo de placer. Pero Killian solo respondió con descaro, volviendo su mirada seductora hacia Rieta, mientras tomaba la punta de sus cabellos y le murmuraba roncamente que hubiera deseado que fuese ella quien lo bendijera. Pero para sorpresa de todos, Rieta sonrió ante sus palabras mientras le respondía que su exclusiva atención le era muy gratificante. La respuesta rápida de la mujer fue tan sorpresiva que incluso Killian se había quedado absorto por un momento. Después de que el banquete terminara, los sacerdotes seguían a Killian hasta su dormitorio, que iba acompañado de Rieta a su vez. Sin embargo, cansado de toda la situación, no ocultó su incomodidad y los miró con ojos fríos mientras les ordenaba que se marcharan. Pero en vista de que los nerviosos hombres no tenían miras de hacerlo, abrazó a Rieta por la espalda, dando a entender cuáles eran sus intenciones esa misma noche, mientras les refrescaba la memoria que su paciencia estaba al límite. Como era de esperar, los hombres se marcharon a toda prisa después de eso. Pero mientras veían cómo se marchaban, Rieta le susurró con cuidado a Killian si era prudente que participaran en la ceremonia. Sin embargo, Killian respondió con indiferencia, pues no era un tema que le concernía. Además, ambos debían descansar. No obstante, justo en el momento en el que abrió la puerta del dormitorio, un olor familiar pero fuera de lugar fluyó. El olor de sangre mohoso y metálico los dejó congelados en su lugar. Rieta lo llamó con voz temblorosa. Entonces, sin perder el tiempo, Killian la empujó rápidamente dentro de la habitación. Mirando a su alrededor, con ojos fríos, empezó a avanzar con su espada desenvainada. No se veía nada extraño, pero al momento siguiente abrió la puerta del armario, justo y precisamente en el instante que se escuchaba a alguien gritar desde afuera. Si alguien había visto a la sacerdotisa Ostia. Rieta cerró la boca cuando estuvo a punto de dejar escapar un grito. Frente a ellos se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad, vestida en atuendos eclesiásticos. Era la sacerdotisa, quien ni siquiera había podido cerrar los ojos tras su muerte. Todo había resultado ser una trampa de la reina. Nunca había sido su intención atacarlo usando al sumo sacerdote, e incluso él había perdido su coartada después de insistir que no mantendría a los monjes del templo a su lado. Desde el principio había querido inculparlos del asesinato de la sacerdotisa, quien era pariente cercano de la reina, y de este modo obtener por fin su cabeza.
Tenían que actuar rápido, o de lo contrario quedarían expuestos y los harían responsables. Así que rápidamente, Killian envolvió el cadáver en mantas mientras apremiaba a Rieta a limpiar y perfumar el lugar con todo lo que tuviese a la mano para arrestar el olor a sangre. Y antes de que se dieran cuenta, la atmósfera caótica comenzó a extenderse. Los murmullos y las voces nerviosas sonaban desde abajo informándoles la situación. Entonces, Rieta se giró hacia Killian preguntándole qué había hecho con el cuerpo. Pero Killian le aseguró que nadie lo encontraría ya que se había encargado de él. Así que eso no era lo preocupante ahora, sino el hedor que todavía permanecía en la habitación, pese a todos sus intentos a que desapareciera. Y aunque el olor no era una prueba suficiente que demostrara un asesinato, ambos debían mantener su postura y negar todo. En ese momento, el golpe firme de la puerta anunciando la llegada de la guardia los puso en alerta. Rieta se movió y cruzó la habitación hasta su equipaje. Killian levantó la vista justo cuando la vio sacar una daga, y antes de que éste pudiese reaccionar, la mujer se subió a la falda y se clavó la daga en el muslo. En un instante, la sangre comenzó a brotar y su ropa se tiñó de rojo. Killian, quien no había tenido tiempo de detenerla, se acercó hasta ella con una mirada rígida y terminó de atar la herida con fuerza, mientras le gritaba con voz silenciosa qué creía ella que estaba haciendo. En el momento en que sus ojos se encontraron, Killian se dio cuenta de lo que Rieta estaba tramando, quien tras escuchar el segundo golpe en la puerta se repuso sobre sus pies, mostrando así una mancha de sangre en la parte trasera de su vestido. Entonces, con una voz que incluso podían escuchar las personas que estaban afuera, le dijo: «Estoy bien, milord, por favor, abra la puerta». Pero Killian no mostró signos de moverse, pues se había quedado mirándola con una expresión severa. Entonces, Rieta se acercó por sí misma a la puerta y mirándolo con calma, finalmente la abrió en un chasquido. Un número considerable de sacerdotes y paladines se reunieron en la entrada. El caballero con la posición más alta tomó la palabra disculpándose por interrumpirlos. Pero como si de pronto se diera cuenta de algo, su expresión preocupada rápidamente se volvió hostil. «¿No es este el hedor a sangre?», preguntó. Entonces, le pidió que los dejara registrar la habitación. Killian sonrió horriblemente y empuñó su espada. Su paciencia finalmente se había esfumado. Sin embargo, Rieta se aferró a su brazo y sacudió su cabeza suplicándole que se encontraba bien, que no provocara malos entendidos y que los dejara revisar la habitación. La sangre impregnada en la parte trasera cuando se dio la vuelta reveló lo que significaba toda esta situación. Los caballeros endurecieron sus cuerpos y bajaron la voz para compartir algunas palabras entre ellos. Pero un golpe estridente los puso nerviosos al observar cómo Killian parecía estar perdiendo los estribos. La fuerza de su puño los hizo retroceder ligeramente, mientras lo escuchaban gruñir. «¿Cómo se atreven a susurrar vergonzosamente frente a mí?». Pero Rieta siguió suplicándole. No obstante, Killian la apartó cariñosamente, protegiéndola de la mirada de aquellos. Entonces, ella, mirando de soslayo con una expresión terriblemente triste y avergonzada, murmuró que seguramente incluso unos paladines podían entender lo que sucedía con el cuerpo de una mujer cada mes. Killian cortó sus palabras amablemente. No era necesario que ella diera explicaciones. Sin embargo, uno de los clérigos no parecía estar de acuerdo con sus explicaciones, pues no parecía una situación normal ante sus ojos, así que insistió a que los dejaran inspeccionar la habitación. Ante sus palabras, Killian empujó su espada como si fuera a cortarle la garganta. Un rastro de sangre brotó ligeramente. El hombre protestó con voz temblorosa, pues no podía creer que el archiduque se atreviera a atentar contra la vida de un sirviente de Dios. Killian mostró una torcida sonrisa y su tono de voz se volvió extraño, casi como si estuviera cavilando al respecto. De repente, agitó el brazo y en vez de cortar la carne y reventar la sangre, el uniforme del clérigo cayó en dos mitades al suelo, revelando la malla protectora que llevaba escondida bajo sus ropas, y en un costado de su armadura el emblema de la Guardia Real de la Emperatriz. Pero aun cuando su identidad había sido revelada, su actitud frente a Killian seguía siendo rebelde. No obstante, pronto fue acallado por los demás paladines, quienes tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados y admitir la impertinencia de invadir su dormitorio en medio de la noche y avergonzar a su concubina frente a muchos hombres. No había palabras que justificaran sus acciones, salvo presentar una queja formal ante su majestad. Pero Killian ignoró sus palabras y se giró dirigiéndose hacia Rieta, quien lo miró perpleja al ver cómo éste la cubría cuidadosamente con su capa.
La capa apenas llegaba por debajo de sus rodillas cuando él la usaba, pero con Rieta ésta había llegado al suelo. Pronto sus caballeros llegaron a la escena con rostros sombríos que rápido se tornaron enfurecidos al enterarse de toda la situación. Aún así, no era momento de extender más este pleito, así que les pidió a sus mujeres que trajeran ropa para Rieta. Sin embargo, cuando una de ellas llegó, el hombre que había sido custodiado gritó descaradamente de nuevo, pues la mujer no podía ingresar sola a la habitación, al menos no hasta que llegara una de las sacerdotisas de Habitus. Killian sonrió, pero no había nada de humor en sus palabras. Aun cuando iban a revisar sus aposentos y no encontraran nada, ¿cómo tenía aquel hombre el descaro de seguir ofendiéndolo? El caballero de rango alto, quien tenía miedo de que Killian se volviera loco, intervino entonces para complacerlo. Entonces, la mujer de cabello largo y negro dio un paso adelante. Killian se giró levemente para ver el rostro preocupado de Rieta, el cual pronto desapareció tras cerrarse la puerta, creando un silencio totalmente incómodo. Continuará. Madre mía, qué capítulos más picantes y llenos de adrenalina. Tengo que admitir que amé el capítulo 13 en particular, y lo menciono por si alguien quiere leerlo a primera mano. Y es que los acercamientos entre Killian y Rieta, que de momento distan de ser románticos, aún poseen tanta química que me vuelan el cerebro. Pero tengo que admitir que la parte que más amé fue la conversación que tuvo Killian con la reina. Fue tan tensa y radioactiva que pensé que volarían cabezas. En serio, lo amé. Muchas gracias Webtoon por tremenda historia. Recuerda que los links estarán disponibles en la descripción del video. Asimismo, si quieres apoyarme y mi narración te gustó, no te vayas sin dejarme un like y cuéntame qué tal te ha parecido esta parte del Webtoon. Déjame saber en la cajita de comentarios. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.